Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Bueno, Juan Pablo, Andrea, oyentes de la mesa de trabajo de la W, primero que todo un feliz y próspero año, gracias, es mi primera invitación ya como ciudadano común y corriente hoy, en uso de mi buen ejercicio de ciudadanía, pero no quiere decir que nos apartemos del cariño y del afecto que le tenemos a esta ciudad, a la ciudad de Bogotá, y por supuesto de los temas que han sido bandera por parte mía, como es el control y el seguimiento al proyecto de infraestructura que va a determinar el futuro de la ciudad de Bogotá y por el que votaron no la despreciable suma de 500,000 de bogotanos. Holman, yo le voy a leer algunos de los comentarios que están llegando con el numeral oponerse al metro elevado es. @Bustos Alex dice, numeral oponerse al metro elevado es ir en contra del progreso de la ciudad. Es querer que la corrupción de la izquierda siga como cuando Petro estuvo de alcalde. @Herc0664, numeral oponerse al metro elevado es no cansarse de jorobar la pachencha. Antes no lo tenían, porque ahora sí, porque asá, palo porque bogas, palo porque no. @Jacortés Mahmoud, dice, el hashtag es una defecio, refiriéndose al numeral oponerse al metro elevado, pero dice, escuchando a Holman Morris acerca del corrupto metro elevado, no soy petrista, me gusta el progresismo en Colombia y ese metro no es progreso para nada partiendo de los estudios. Como vemos, hay posiciones a favor y en contra, pero yo quiero que nos detengamos en la palabra corrupción. Claudia López dice que hay 5 instancias anticorrupción que indicarían que no ha habido ningún hecho corrupto en el proceso de avanzar en la licitación del metro. Y nos habla de esa historia del director del BID que habría entregado el certificado, e incluso ayer la escuchábamos hablando del informe de la Contraloría. ¿Por qué usted insiste en que hay corrupción? Sin embargo, ya te contesto, Juan Pablo, pero a propósito del numeral y de los comentarios, uno también pudiera hacer en un país donde si hay algún consenso nacional es la lucha contra la corrupción. Votamos 11 millones de colombianos. Otro numeral puede ser hacer control político contra la corrupción del metro ¿no es cierto? Uh-huh. Otro numeral hubiera podido ser que le favorece proyectos de infraestructura sin estudios en fin, ahí nos podemos detener, pero para eso estamos aquí, uh-huh, para explicar y para contestarte la pregunta. Frente a las 5 instancias que propone la alcaldesa Claudia López, yo me atrevo a decir, hay una primera instancia, que es, y yo diría que es la que he solicitado durante 4 años, cumplir la ley. Cumplir la ley de contratación, cumplir la ley de financiamiento, que una cosa, Juan Pablo, son más rigurosas que las reglas que impone el BID. Uh-huh. El BID estuvo involucrado y ha salido muy mal librado de otro gran proyecto de infraestructura, Hidroituango. Y con el mayor respeto lo digo, el BID no es garantía de transparencia tampoco. Sí, pero lo de Hidroituango, lo que se ha descubierto hasta el momento, pues aparte de que se aceleró el proceso y que en parte gran responsabilidad de lo que ha acontecido es porque se le metió el acelerador para entregar antes, para generar energía antes, y eso terminó pues llevando al desastre. Aquí ni siquiera han empezado las obras, y uno revisa el informe de la Contraloría y esta auditoría pues demuestra que hasta el momento ellos no tienen mayores reparos sobre lo que se avanzó en las etapas previas a la entrega de la licitación. Sí hay, y son reparos de fondo y contundentes, y es lo que voy a explicar. Pero está sucediendo y sucedió lo mismo que Hidroituango. Uh-huh. Tú lo acabas de decir en una palabra bastante gráfica. Metieron el acelerador. En el proyecto Metro Elevado hicieron lo mismo. Metieron el acelerador sin estudios. Acuérdese usted, Juan Pablo, que aquí crearon el estado de opinión antes del 27 de octubre diciendo que ya estaba contratado. Lo contrataron y lo firmaron después con el presidente de la República. Pero bueno, vamos al fondo. Al tema de corrupción. Vamos al tema de corrupción. Entonces, vamos a una de las primeras y para mí, a mi manera de ver, más graves observaciones que hace
que hace la Contraloría. Hay que aclarar el tema de lo que se dice desde el petrismo que es corrupción, pero que la Contraloría dice que todavía no puede determinar esto y también lo está defendiendo así Claudia López. Andreita, no te preocupes por eso. Yo claramente lo digo aquí. Lo que dice la Contraloría aquí es corrupción. ¿Por qué? Así no lo dice la Contraloría. Y es lo que voy a... Léanos la parte y porque... es lo que voy a explicar. Lo que vamos a... Léanos la parte porque incluso el mismo vicecontralor dijo aquí que no. Sí, yo creo que el Contralor no puede meterse en instancias penales, a adelantar, y fue muy cuidadoso y respetuoso, adelantar determinaciones de una investigación. Por eso no dice que hay corrupción. Pero lo que dice aquí es supremamente contundente. Vamos a la página 17 del informe, en la parte 3.5.1, concepto de auditoría, incumplimiento material con reserva. Entonces, en el primer punto dice lo siguiente. Y perdóneme que lea, pero digamos, esto no se trata de politiquería, no se trata de atacar a Claudia. Se trata de un tema técnico. Entonces dice la Contraloría General de la Nación: dejando esta función única y exclusivamente en cabeza de la Financiera de Desarrollo Nacional, la FDN, debilitando de esta manera el control que podía ejercer la empresa Metro de Bogotá, la cual quedó limitada a glosar solo por tiempo y forma los productos que le entregue la Financiera de Desarrollo Nacional en el proceso de estructuración integral. Debilitamiento de la misionalidad de la empresa Metro de Bogotá. ¿Sí? Pero, digamos... Pero lo que decía la alcaldesa Claudia López es que estas eran unas advertencias y que si no se cumplían y si no se tomaban los correctivos, pues iba a desencadenar en ciertos temas más puntuales. Esto es un hecho irrefutable. Esto lo hizo la empresa Metro de Bogotá. ¿Cómo reparas eso? Claro, es decir, todavía el las proceso observancias, está Juan Pablo adelante. y Andrea, las observancias son a futuro, pero los hechos ilícitos, los hallazgos, ya se cometieron. Claro, pero Entonces, en esa parte que usted nos leyó, Holman, por ejemplo, llama la atención es que la empresa Metro le trasladó a la Financiera de Desarrollo Nacional una responsabilidad que le correspondía a la empresa Metro. sumisión, nada menos y nada más, sumisión. Pero ahí se puede hablar de corrupción o se puede hablar más bien de un error administrativo, porque es que cuando uno habla de corrupción, pues hablas de plata que se pierde o habla de obras que no se hacen. Pero aquí se está diciendo es que se le trasladó a otro despacho algo que deberían haber hecho ellos. Para hacer la estructuración, ¿no? Que la estructuración pues la puede hacer una entidad ¿Cuál es su externa. nombre? Paola. Paola, Juan Pablo, pues eso que tú hablas, que acabas de decir, Juan Pablo, eso es supremamente grave. ¿Por qué? Trasladar la misionalidad de una empresa pública. Pero no lo va a decir Holman Morris, lo dice el Estatuto Anticorrupción. Lo dice la Ley 1474 del 2011. Y por eso es que la Contraloría lo señala como un hallazgo importante. Administrativo, dice el vicecontralor. Es un hallazgo, pero es un hallazgo. Y es el traslado de la misionalidad de la empresa Metro de Bogotá, que a la luz del Estatuto o Ley Anticorrupción, ¿qué dice? La ley, ¿qué dice? La ley se hace, es por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Es decir, esto rige a la empresa Metro de Bogotá y a los funcionarios públicos. Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción. Así se titula la ley. Y ojo en el capítulo 7, ¿qué dice? ¿Qué dice exactamente frente al manejo y funcionamiento de una empresa pública del Estado? Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública. Entonces, ¿qué dice en el artículo 83? Permítanme leo, porque esto es serio. Sí. Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas, es decir, la empresa Metro de Bogotá, están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor según
corresponda. Sí. Y ahí se agregan 2 artículos más. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. La interventoría consistirá, en fin. Bueno. Eso, pero déjame concluir, Andrea. Ajá. Eso no lo puede delegar la empresa Metro de Bogotá. No lo podía delegar. Lo delegó en la Financiera de Desarrollo Nacional. Y es eso, de allí se desprende el hallazgo administrativo. ¿Cómo lo corriges? Es decir, ya eso, que es un hecho, y ojo con esta palabra, Andrea y Juan Pablo, irrefutable. Sí, Juan, aterricemos entonces un cuando poco son lo que se hechos está diciendo. irrefutables, ya debe desprenderse de aquí sanciones a los funcionarios que cometieron esto, a los funcionarios que cambiaron el objeto misional de la empresa Metro de Bogotá. Funcionario Andrés Escobar. Sí, Holman Morris, a esta hora hablamos, él es Y eso uno se de los llama integrantes corrupción. del petrismo que se han opuesto a este metro elevado de Bogotá. Pero entonces vayámoslo aterrizando en puntos y como muy sencillos para que la ciudadanía también entienda ustedes por qué insisten en que este proyecto es nocivo para Bogotá y sobre todo ustedes siguen insistiendo en la palabra corrupción. Entonces, uno de esos primeros puntos, para usted es corrupto que el metro elevado haya delegado una función de vigilancia a otro organismo que no le competía. ¿Qué otro punto? Punto 2. Te lo voy a explicar porque esto es muy grave. Es como si yo como gerente de Canal Capital hubiera delegado mi misión en una empresa para hacer jugos. ¿Qué tiene que ver una empresa para hacer jugos con hacer televisión? Lo que ellos argumentan es que es un acompañamiento de diferentes... La financiera, y esto yo lo denuncié hace 4 años, vine denunciando cómo era la pirueta de la empresa Metro para saltarse nada menos y nada más que la ley de financiamiento y la ley de infraestructura colombiana, que son mucho más rigurosas. Por eso recurren a la Financiera de Desarrollo Nacional. La Financiera de Desarrollo Nacional, la misión es estructuraciones económicas, financieras, perdón. ¿Y con qué fin harían esto quienes están liderando este proyecto? Para que vayamos entonces avanzando en otros de los puntos que ustedes consideran corruptos. El control social del periodismo le ayudaría muchísimo a la democracia de este país para investigar por qué lo harían. Yo tengo una lectura. ¿Cuál es? Para absolver de toda responsabilidad al alcalde Enrique Peñalosa y al doctor Andrés Escobar. Usted menciona a Andrés Escobar, Holman, y yo quiero que nos detengamos en ese nombre. Porque ayer la alcaldesa Claudia López dice, es que el motivo por el que dejé a Andrés Escobar al frente de la gerencia de la empresa Metro es para que él responda por lo que él mismo como gerente gestionó. ¿Eso no le parece que es muy responsable con la ciudad que esa persona que usted ha mencionado 2 veces, pues siga al frente del proyecto que haya estructurado como lo haya estructurado, pues que salga bien, salga mal, pero que sea él quien dé la cara? No me parece responsable. ¿Por qué? Me parece que a la alcaldesa creo que no le han contado todos los elementos que rodean la ejecución y lo que ha hecho Andrés Escobar. Un primer punto, Juan Pablo. Estamos de acuerdo que ante la ley 1474, Estatuto de Corrupción, eso se llama corrupción, ¿es correcto? Sí. Porque la pregunta que ustedes hacen es, ¿por qué siguen insistiendo en que es corrupción? Aquí les he dicho y les he demostrado con la ley que eso se llama corrupción. Delegar la misionalidad de la empresa Metro en la Financiera de Desarrollo Nacional se llama corrupción. Bueno, y ese es quien un punto. delegó eso es Andrés Escobar. Claro, pero lo que dice la alcaldesa es que ella no sale a Andrés Escobar para que él responda. Bueno, entonces, ante esta evidencia, el señor Andrés Escobar ya tendría que haber renunciado, o por lo menos la alcaldesa Claudia López haberle pedido la renuncia. Segundo punto, tú me preguntas otro elemento, dice Andrea. El otro elemento es que Andrés Escobar, en diferentes titulares en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, permanentemente hacía 2 afirmaciones. La primera, que se estaba llevando a cabo el traslado anticipado de redes. Pues, ¿qué dice el informe de la Contraloría? Que ni siquiera el traslado anticipado de redes está en factibilidad. ¿Ok? Sí.
Pero es además el desastre de Bogotá, ¿no? Y usted que fue candidato, el gran despelote que tiene Bogotá bajo suelo es inmenso. Para allá voy. Y la segunda afirmación que hacía Andrés Escobar es que el proyecto iba tan bien y que se estaba moviendo porque estaban haciendo el traslado anticipado de redes. Le hace redes de agua, teléfono y luz. Y entonces el informe de la Contraloría dice, por eso hablo de la contundencia y de la importancia y lo riguroso de este informe de la Contraloría General de la Nación, a una solicitud mía, entre otros, dice, el TAR, traslado anticipado de redes, está en factibilidad. Es decir, no era cierto lo que durante 4 años le vendió a Bogotá Andrés Escobar. Otro motivo para salir de gerente Andrés Escobar. Pero aquí hay algo mucho más grave con el traslado anticipado de redes. Dice el contrato que firmaron, dice que, y esta es la otra afirmación muy complicada que hizo Andrés Escobar y que le digo a la alcaldesa Claudia López, como se lo dije en privado y lo he dicho en público, aquí lo voy a decir: Claudia, te vas a estrellar con un proyecto que nació torcido y el responsable de eso se llama Andrés Escobar. Andrés Escobar le dijo a la alcaldesa, le dijo a Bogotá que todos los sobrecostos correrían a cargo del contratista. Falso. Lo señala el informe de la Contraloría. Vamos a leer algunos de los comentarios que llegan con el numeral oponerse al metro elevado es. @UriasB dice, numeral oponerse al metro elevado es la obra de infraestructura, la mayor obra de infraestructura del país, y ni siquiera se sabe cuánto costará. No tiene estudios, pero la culpa es de Holman y Petro. Otro de los comentarios que llega a esta hora con este numeral, oponerse al metro elevado es. @FPineda 10, numeral oponerse al metro elevado es, por parte de Petro, la evidencia de su proyecto político no es para todos sino para él. Hasta ahora las sentencias judiciales que hay, los conceptos de las contralorías no han descubierto corrupción. Petro solo promueve el atraso. Y @Diego Gangalé escribe, numeral oponerse al metro elevado es, o sea, querer un buen metro sin corrupción es oponerse. Medios prepagos. Una pregunta para Holman. Andrea, tenemos que ir con el corte. Una pregunta muy puntual. ¿Cómo entonces no creer en lo que está diciendo la Contraloría, la alcaldesa que está pues diciendo, venga, yo pongo la cara y voy a encargarme personalmente de que esto pues se hagan los ajustes necesarios y sería la primera a denunciar hechos de corrupción si los han encontrado, y otras entes que están con los ojos puestos y que hasta el momento no han dicho, bueno, aquí se pagó una coima, aquí hubo un hallazgo de corrupción y Fiscalía investigue? ¿Cómo entonces no creerles a estas entidades que son las que representan esa vigilancia formalmente en Bogotá? Andrea, es que la Contraloría no te va a decir que ahí hay corrupción, no puede hacerlo. Lo que hace es investigar y mostrar unos hallazgos que a la postre determinarán unas investigaciones. Claro, es que con incidencia, pueden hacer hallazgos de carácter fiscal. Con incidencia administrativa, fiscal y penal. Claro. Entonces, en lo que va corrido, la Contraloría Distrital y ahora la Contraloría Distrital hizo 45 hallazgos. Unos de ellos con incidencia penal que son, Juan Pablo y Natalia, irrefutables. Es decir, cuando usted firma un contrato sin los recursos que debe tener ese contrato y está la firma del contrato sin el anticipo, pues eso es irrefutable y eso está en la Fiscalía y es en cuestión de, yo diría, de meses que van a producirse los fallos en temas fiscales en cuanto al proyecto Metro y a la empresa Metro. Ahora bien, hay unos disciplinarios, hay unos administrativos, la Personería de Bogotá ya tiene a funcionarios de la empresa Metro investigados. Entonces la alcaldesa Claudia dice, no, pero es que ya no son 24 sino son 6. Error. Son 45 de la Distrital y ahora aparecen 6 de la Contraloría General de la Nación, supremamente graves todos ellos. Faltan otros organismos de control del Estado que se pronuncien, que a mí me ha llamado la atención, porque después de 4 años no se han pronunciado. Procuraduría General de la Nación. Ahora bien, hay procesos en investigación y denuncias penales en la Fiscalía que se están llevando a cabo. Por ejemplo, les doy un dato. El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía del año pasado recopiló
toda la documentación en la Financiera de Desarrollo Nacional y en la empresa Metro, y eso están dando en la Fiscalía General de la Nación. Y aquí les acabo de decir, a la luz, entre otros, a la luz del Estatuto Anticorrupción, que sí hay corrupción. Sí. Otro de los comentarios, @Giuseppe Germán, numeral, oponerse al metro elevado es algo apenas lógico, no se puede hablar de corrupción, señalar a personas que actúan bajo ella y luego premiarlos con la continuidad en sus puestos. Y @SBenavides A escribe, numeral, oponerse al metro elevado es condenar a la ciudad a que siga estancada, no permitir el progreso nos hace egoístas con nosotros mismos, queramos o no que sea elevado, ya la decisión fue tomada, así que solo nos queda apoyar y vigilar. Holman Morris es nuestro invitado hoy en Sigue la W y estamos revisando con él la auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación, de la República, sobre las primeras actuaciones del Metro de Bogotá, de la empresa Metro, en los momentos previos a la entrega de la licitación. Vamos con más preguntas para Holman Morris, Paola. Sí, yo quiero preguntarle, Holman, ¿por qué se tenía que hacer un control excepcional por parte de la Contraloría General de la República? ¿Por qué la investigación que viene adelantando la Contraloría Distrital no servía para, y además los 45 hallazgos que esta Contraloría evidenció, pues no servían para haber frenado en su momento la licitación? ¿O fue precisamente eso lo que no dejó que se frenara la licitación? ¿Se dilató un poco el proceso? Qué buena pregunta, Paola, porque primero me permite decirle a la audiencia, la Contraloría Distrital ni la Contraloría General de la República son petristas ni son colmistas. Estamos en este debate porque aparece el informe. Obviamente, nosotros le pedimos a la Contraloría Distrital que se pronunciara, lo hizo con un informe que nos da la razón, que me da la razón como concejal que he venido denunciando las ilegalidades del proyecto Metro elevado. Y me da la razón con la aparición de 45 hallazgos. Ahora bien, en ese momento yo le solicité y le pedí al resto de candidatos a la alcaldía de Bogotá que le pidiéramos al alcalde Enrique Peñalosa suspender en ese momento la apertura de la licitación del proyecto Metro elevado hasta que no se resolvieran ni se despejaran las dudas de los hallazgos que había encontrado la Contraloría. Uno de ellos, el que está en la investigado en la Fiscalía, haber incidido en quiénes iban a determinar cuál era el operador y el estructurador del proyecto Metro elevado y quiénes iban a estructurar la licitación, ¿no es cierto? Después el alcalde Enrique Peñalosa pide el control de excepcionalidad a la Contraloría General de la República, queriendo con esto que seguramente se iba a blindar y, oh sorpresa, resulta que le encuentran 6 hallazgos más. Del exalcalde Peñalosa. Encuentran 6 hallazgos más. Pero lo hace el alcalde Enrique Peñalosa para detener las posibilidades en su momento de haber suspendido la apertura de la licitación con base en el informe de la Contraloría Distrital, que es más contundente, es igual de serio, es igual de riguroso, pero con 45 hallazgos totalmente contundentes. Juan Pablo y Andrea, miren, con el mayor respeto, aquí no se trata de que Gustavo Petro y Holman Morris estén atacando a Claudia López. Nosotros no estamos atacando a Claudia López. Nosotros estamos levantando una bandera que es, sin lugar a dudas, el proyecto de infraestructura que va a o mata a la ciudad de Bogotá o la saca adelante. El metro elevado acaba con el futuro de la ciudad de Bogotá. Mire, Holman, yo quiero que volvamos con los audios de Claudia López. El video que ella ayer presentó en sus redes sociales. Aquí habla ella sobre las decisiones de jueces que han fallado y han juzgado que no han existido hechos corruptos dentro del proceso de estructuración del metro. Los jueces, 4 juzgados, ya han fallado a favor del proyecto Metro, es decir, diciendo que no hay corrupción, no hubo ilegalidades. Ya fallaron el juzgado 16 y el juzgado 54 administrativo en Bogotá a denuncias del concejal Holman Morris y le dijeron que no hay corrupción, que tranquilo, que sus preocupaciones no tenían fundamento legal, que el proceso podía continuar.
Otras 2 denuncias presentadas por el exconcejal César González García en el juzgado sexto y el segundo, también administrativo en Bogotá, también dijeron que no hay corrupción, que sus preocupaciones de trámite, de procedimiento para el metro estaban bien. Y el juzgado cuarto, es decir, 5 juzgados en total hasta hoy, han fallado a favor de que no hay corrupción, de que no hay ilegalidad y de que el proyecto metro puede continuar. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sexta instancia, que también ya ha fallado a favor. Esto es lo que está diciendo entonces Claudia López, argumentando muy puntualmente en su cuenta de Twitter diferentes fallos judiciales que insisten en que hasta el momento no han encontrado corrupción en el metro de Bogotá. Quiero hacerle una pregunta, Holman, de lo que dicen sus detractores. Hay quienes dicen que ustedes, como no se realizó el metro subterráneo, que era el que pues quería Gustavo Petro, entonces ustedes se oponen a todo, a la licitación, a la alcaldía de Peñalosa, ahora a Claudia López, y que van a seguir en esta situación, pero más un tema de pulso político. ¿Qué le responde a estas personas que piensan así? No, que eso no es cierto. Gustavo Petro y yo nos hemos jugado la vida por las grandes transformaciones sociales de este país. Digamos, nosotros no estamos en el afán de jugarnos la vida por un pequeño pulso político. Nos jugamos la vida por transformaciones sociales de Colombia. Y eso en su momento fue la paz. Hoy y a toda hora la defensa de los derechos humanos y a toda hora la lucha contra la corrupción. Nosotros nos oponemos a un proyecto corrupto. Pero entonces volvamos a lo que decía la alcaldesa. Dice Claudia, entonces yo voy a responder. ¿Estos 4 juzgados se equivocaron? No, es que ahí se equivoca es Claudia, en la interpretación. Porque, por ejemplo, uno de esos juzgados nos da la razón a nosotros. La primera, digamos, denuncia que pongo ante un juzgado es diciéndole que los estudios que llevó la alcaldía de Enrique Peñalosa para que se le aprobaran vigencias futuras excepcionales eran los estudios de un metro subterráneo. El juzgado, oh sorpresa, nos da la razón. ¿Por qué no dice eso, Claudia? Nos da la razón, y para mí, y para muchos, seguramente eso es un acto de corrupción, de falta a la ética, de falta a la moral. Pretendieron engañar al Consejo de la Ciudad de Bogotá. Eso fue en el primer semestre del 2016. Por eso, el alcalde, bajo juramento, le tuvo que admitir a esa juez de la República, tuvieron que admitir que efectivamente eran los estudios de un metro subterráneo los que habían llevado para adquirir recursos para hacer un proyecto de metro elevado. ¿Eso cómo se llama? Entonces la juez, ante la aceptación del alcalde Enrique Peñalosa, la juez le da la razón, dice, sí, entonces ustedes sí presentaron, ellos nos da la razón a nosotros, cuando acepta que efectivamente nosotros. Yo le quiero hacer un llamado a Claudia, con el mayor respeto. Aquí, insisto a mis colegas de los medios de comunicación, no se trata de atacar a Claudia, se trata de hacer un control político. Se trata de defender lo mejor para la ciudad de Bogotá, Andrea, que nosotros, y nadie nos dice lo contrario, es el metro subterráneo. Todos estamos de acuerdo con eso. Le vendieron a Bogotá que el metro elevado estaba adelantado. Carreta. Pero la licitación ya está y el contrato ya se firmó. Crearon el estado de opinión para la elección del alcalde de la ciudad de Bogotá. El contrato se firma con el presidente de la República después de la elección. Y lo que decía Peñalosa es que ustedes tampoco tenían estudios para ese metro subterráneo. Pero hombre, acabo de decir que Enrique Peñalosa tuvo que admitir ante un juez de la República que los estudios que habían presentado eran los estudios del proyecto metro subterráneo en fase 3 de ingeniería básica avanzada. Son los estudios más avanzados a la fecha. Mi llamado a la alcaldesa Claudia López, si quiere evitar la corrupción, si quiere evitar el mayor descalabro de infraestructura de corrupción en la historia del país, es que retome la supervisión y que le renueve nuevamente las funciones a la empresa Metro de Bogotá. Primer punto, que garantice la adjudicación transparente de la interventoría. Hoy, la firma del contrato se hace, no tiene interventoría. Eso es supremamente grave. 3, que impida que
la contratación, que se haga la contratación sin esta interventoría, impidiendo que las firmas que ya la Contraloría Distrital señaló que están en este momento investigadas por la Fiscalía, como Concol, como USP, como Confirma, que fueron las que determinaron el PMO del proyecto Metro Elevado, cualquiera de ellas participen nuevamente en este proyecto, porque es allí donde nosotros vemos la gran mano de la corrupción en este proyecto. Haber direccionado la licitación, haber direccionado quiénes eran los consorcios, como lo señala la Contraloría Distrital, consorcios a los que se le adjudica los contratos sin haber cumplido con los Holman, requisitos. eso quiere decir que si la empresa Metro de Bogotá y la alcaldía sanean estos hallazgos que la Contraloría está poniendo en evidencia, digamos que ustedes quedarían tranquilos ya con el curso del proceso de licitación, o hasta dónde puede llegar el control preventivo de la Contraloría. No se trata de que Holman Morris o Gustavo Petro queden tranquilos. Se trata de lo mejor para la ciudad de Bogotá. Este proyecto nació torcido. Este proyecto no tiene ni pies ni cabeza, porque metros elevados no se hacen en ciudades densas y compactas como pretenden hacer el trazado de la avenida 1 de Mayo y la avenida Caracas. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Bogotá puede hacer un metro subterráneo, tiene el dinero, tenía los estudios, y por qué, con base en qué argumento técnico se echaron para atrás, no existe. Y esa es otra de las mayores pruebas de corrupción. Aquí se trata de la grandeza de Bogotá, no se trata de Holman Morris ni de Gustavo Petro. Por favor, superen eso. Sí, pero ¿cuál es la solución entonces? La solución es que, con la autoridad moral que le dieron a Claudia López, 11 millones de colombianos que votamos contra la corrupción, revise ya toda la contratación y el proyecto Metro. Que ponga una urna de cristal a este proyecto, que suspenda ya a Andrés Escobar. Tiene la autoridad moral para hacerlo. ¿Cómo es posible que en quien se ha ungido como ser un adalid moral contra la corrupción, lo primero que diga es que ese es un problema de Holman Morris y de Gustavo Petro, cuando son dos informes de Contraloría los que están diciendo aquí están los hallazgos? Bien, pues Holman, 12:46. Vamos cerrando esta conversación y quiero que pasemos la página del Metro Elevado para hablar rápidamente sobre usted, después de la campaña política, después de la campaña de la alcaldía, después de más de 400.000 votos. ¿Qué viene para Holman Morris en el año 2020? Bueno, por ahora descansar, por ahora tener un buen tiempo con mis hijos. Mi hija mayor acaba de llegar de un periplo por Europa con mi hijo menor. Pero te voy a decir, Juan Pablo, me dan ganas de volver al periodismo. ¿Ah, sí? ¿El regreso Contravía? Uy, o sea que definitivamente la política... No, la política. Es decir, y voy a decir otra cosa para el debate, no para que me muelan ahorita. Los proyectos alternativos y progresistas hoy en Colombia necesitan construir también medios de comunicación. Se necesita medios de comunicación que hagan una lectura sobre lo que significan los proyectos alternativos, los gobiernos alternativos y progresistas hoy en Colombia. Yo en particular no creo que se pueda consolidar un proyecto alternativo y progresista en Colombia si no hay una democratización de los medios masivos de comunicación. Yo, por ejemplo, el otro día leía una columna, un artículo muy interesante de La Silla Vacía sobre sus columnistas, donde está Salud Hernández, Vicky Dávila. A mí me gustaría ser columnista de Semana, por ejemplo. Uy, ¿ese es un cambio de luces? Sí, eso le iba a decir. ¿Ya usted echó teléfono? ¿Está pidiendo pizza? Sí, toca ahí, ya se notificaron los Gilinski. Esta es una audacia que Quiero ser columnista de Semana. Holman Morris es titular, ¿no? Me parece que gana la democracia. Más allá de Holman Morris, gana la democracia. Es decir, tener un equilibrio en los puntos de vista y visiones del país. Yo me considero sobre todo un buen periodista y una buena pluma también. Bueno, pues Holman, no sé, y hablando le coge la caña, ¿no, Andrea? De pronto, pero hablemos justamente de la visión de las presidenciales. Alex Char está sonando fuerte para la presidencia y sería su fórmula vicepresidencial Simón Gaviria. Eso es lo que están diciendo, pues falta todavía mucho, pero ya se está perfilando y usted sabe que este trabajo requiere tiempo. ¿Cómo los ve?
yo veo que desde el Caribe colombiano surge verdaderamente en este momento en el panorama, quizás para mí, el gobierno más alternativo y progresista que hay, que es el que representa a Carlos Caicedo desde la gobernación del Magdalena y Birma en la alcaldía de Santa Marta. A mí me parece que la historia no ha sido justo con el logro de Carlos Caicedo en el Magdalena, es enfrentarse a una de las peores clases políticas tradicionales llenas de sangre en sus manos. Si usted entra a la gobernación del Magdalena, todos los últimos gobernadores han pasado por la cárcel por parapolítica. Eso es su candidato, pero ¿qué opina de Char? No, mi candidato a la presidencial del 22 es sin lugar a dudas Gustavo Petro. Con Carlos Caicedo, con una importante en Magdalena. vicepresidencia del Caribe. Pero de Char, Carlos ¿qué piensa? Caicedo. No, Char me parece que ese el reencauche del uribismo en un hombre chévere, bacán, que no sé cómo lo lea el interior del país, ¿no es cierto? Pero es el reencauche del uribismo. Holman, gracias por estos minutos en Sigue la W, gracias por venir, por compartir con nosotros en este nuevo año. Seguiremos atentos a lo que pase con el metro de Bogotá, porque yo creo que el sueño común de todos los bogotanos y de todos los colombianos es que la ciudad tenga un metro. Sí. Lo importante es, primero, que se consolide, que llegue a hacerse, y dos, pues que sea el mejor para los bogotanos. Que sea el mejor metro para Bogotá y que los proyectos de infraestructura del país, sea metro, sea represa, sea acueducto, viaducto, no caigan en corrupción. Y yo creo que Felipe López lo escuchó. Así que vamos a ver si Pero de los guiris, es que recuerde que ahí el asunto es mitad y mitad. Exactamente. Entonces, vamos a ver si de pronto terminamos leyendo a Holman Morris como columnista en Semana.